Jóvenes, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Espero que estén bien. Esto... Bien, ahora sí, me fui por un instante. Vamos a dar cuenta de lo que viene a ser la lógica y eso es lo que vamos a señalar a continuación. ¿Sí? Esto... Demos cuenta de lo siguiente. Vamos a subir nuestro PPT. Ahí está. Bien. Buenas tardes a los que saludan en el chat, aquí a Isabel y a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla. Reciban buenas tardes de mi parte. Entonces, veníamos diciendo lo siguiente, vamos a ver lo que es lógica y los siguientes temas son los que desarrollaremos. Semana 1, lógica. Bueno, en realidad son varias semanas, ¿no? Son 3 semanas que tenemos que dar cuenta de lo que es la lógica. Pero hoy empezaremos con la primera, ¿no? Vamos a dar cuenta de lo que es la proposición, ¿sí? La formalización, la tabla de verdad. También lo que es la clasificación de fórmulas moleculares. Y también lo que es el método abreviado. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Y empecemos pues. La lógica, ¿no? Su definición. Históricamente se concibe la lógica como una ciencia formal, que tiene por objeto de estudio la inferencia, sin tener en cuenta el contenido de sus proposiciones, ¿no? Sin tener en cuenta ello. Lo que pasa es que la lógica, como vamos a ver unos instantes, va a distinguir lo que es verdad y validez. La verdad se refiere cuando una proposición coincide con los hechos, la validez es cuando en el mismo, sea tablas de verdad, silogismos, lo que fuese, se haya, mediante el mecanismo de las leyes lógicas, se haya una, llámele así, una certeza, ¿no? Una certeza. Es decir, cuando el razonamiento sea válido, cuando he procedido bajo las leyes lógicas y he arrojado un ejercicio positivo, ¿no? Un resultado positivo. Si lo quieres como una alusión a la validez. En unos instantes vamos a ver esa distinción, pero venía eso porque aquí se manifiesta como una ciencia formal. Lo es la lógica, ¿no? A partir de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX empezó a tomar mucho más fuerza con ello, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque nace en la antigua Grecia, Aristóteles se hace alusión a ello, pero Aristóteles la consideraba como una disciplina filosófica, ¿no? Era considerada en aquellos tiempos como una disciplina filosófica, para ser más exactos. No obstante, pese a lo dicho, actualmente la lógica es entendida como una ciencia cuyo objetivo es la construcción de un lenguaje formal, ¿no? Ese lenguaje formal liderado por variantes como P, Q, R, y como la conjunción, disyunción, condicional y todo ese tipo de variables. Ahora, y contenido de las teorías científicas, ¿no? Este tipo de lenguaje es adecuado para el análisis de la estructura y el contenido de las teorías científicas. Es decir, que con este tipo de lenguaje, es decir, con este que tenemos aquí, conjugándolo entre las proposiciones y los conectores lógicos, uno puede analizar la estructura y contenido de las teorías o también las proposiciones científicas. No estamos lejos de un nuevo saber, porque esto ya lo hemos visto. ¿Cuándo, profe? Cuando vimos, por ejemplo, en esa semana de Wittgenstein, de Círculo de Viena y Karl Popper. Karl Popper, cuando propone el falsacionismo, es decir, de lo que se trata no es andar verificando las proposiciones científicas, sino de lo que se trata es la teoría científica, tratar de dar cuenta si la misma tiene un error o no. ¿Y cómo lo hizo? A través de la falsación, ¿no? P, entonces, Q,
no es el caso de que Q y de todo ello tienes, ¿qué cosa? De todo ello tienes, no es el caso de que P. Es decir, ¿no? Si tienes una teoría, entonces se deducen ciertas consecuencias. No se deducen ciertas consecuencias, por lo tanto no es cierta la teoría, ¿no? Eso es propiamente lo que se tiene ahí, ¿no? Eso es lo que se tiene ahí. Entonces, esto es precisamente un lenguaje con una estructura lógica y que nos sirve para analizar el contenido y estructura de teorías científicas en este caso, ¿no? Como lo acabo de señalar, ¿no? Y es una propuesta de Popper del siglo XX. Entonces, así es como se ve la lógica en nuestros días, ¿no? Como una ciencia formal, como una especie de ciencia formal, sí, como una ciencia formal, y a su vez es una herramienta, ¿no? ¿Para qué? Para analizar la estructura y contenido de las teorías científicas y también, por supuesto, lo que son las proposiciones que se aducen como científicas, ¿no? Ese es el fin, la función de la lógica, ¿no? Y por eso es su consideración de ciencia formal, pero ya saben ustedes que no nació así. Aristóteles ni siquiera en su época podía llegar a distinguir lo que es una proposición de lo que no es. Esa distinción ya es propia del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Pero bueno, entonces eso es lo que tiene que concebirse en la lógica históricamente, ¿no? En la actualidad una ciencia formal, insisto. Luego de esto, damos cuenta de lo siguiente. Les decía hace unos instantes que distingue entre lo que es verdad y validez, la lógica misma. ¿Y de qué forma se llega a señalar eso? De la siguiente forma, ¿no? Verdad y validez son conceptos distintos para la lógica, jóvenes. En un razonamiento válido, la conclusión se sigue o se deriva necesariamente de las premisas. En cambio, la verdad o falsedad es la cualidad de las proposiciones. Es la cualidad de las proposiciones. Por ejemplo, ¿no? Este es un razonamiento válido. Esto es un silogismo que tiene dos premisas y una conclusión. Y si tú a esto lo llevas a desarrollar a fórmulas algebraicas, fórmulas booleanas, y después lo llevas a diagrama de Venn, te va a arrojar cierto. Es decir, esto es un razonamiento válido. Pero mira el componente de ese razonamiento válido, ¿no? La proposición, los congresistas estudian los virus, es falsa, ¿no? La alusión, Susy Díaz es, en la actualidad, una congresista, es falsa, ¿no? O Susy Díaz estudia los virus, es falso, ¿no? Entonces, las proposiciones pueden ser catalogadas como verdaderas o falsas, ¿no? En este caso, cuando tú desarrollas, en este caso, lo que es un silogismo, y llegas a lo que es en un determinado momento, y llegas a lo que es en un determinado momento, lo que es esto, en este caso, estas alusiones de verdad, ¿no? O más que verdad, válido o inválido, es producto del desarrollo, ¿no? De irse por las fórmulas booleanas o las llamadas fórmulas algebraicas, o irse hacia lo que es, en definitiva, los diagramas de Venn, ¿no? Entonces no importa lo que haya en el contenido mismo de los enunciados de las proposiciones, profesor. A la lógica únicamente le importa la estructura misma, sí, en efecto. En efecto, ¿no? Algo así como importa el resultado. El resultado es válido o inválido. Ahora, lo que tenga dicho resultado, el cómo llegue a ese resultado, esas son proposiciones y a esas son las que le vas a llamar verdaderas o falsas, ¿no? Eso es en pocas palabras, ¿no? Entonces, pero generalmente las proposiciones siempre van a ser verdaderas cuando denoten algo de la realidad, ¿no? Eso es, ¿no? Van a ser verdaderas. Entonces el lenguaje ese de lo que se llama verdad se circunscribe a una proposición cuando coincide con los hechos, ¿no? Y lo válido cuando un ejercicio lógico arroja un resultado positivo, sin alterar ninguna ley, ningún teorema ni nada, ¿no? Esa es precisamente la distinción. Muy sutil, pero ya sí hay una distinción. Ahora, hemos estado hablando de las proposiciones. ¿Qué cosas son? Significado o sentido del enunciado. Es decir, su contenido informativo. Una proposición es eso, su contenido informativo de los enunciados. Por ejemplo, ¿no? Luisa y Diana son hermanas.
¿no? Luisa y Diana son hermanas. Y después Diana es hermana de Luisa, Luisa es hermana de Diana, son hermanas Diana y Luisa. Son 4 enunciados, pero yace en ello una sola proposición, es decir, un solo significado, un solo sentido. Y en efecto que sí, ¿no? Tienen un solo significado, un solo sentido estas 4 enunciados. Por mucho que sean 4, pero es uno solo, ¿no? Si lo quieres, en cuanto significado, en cuanto sentido. Entonces, nos estamos haciendo de a poco la idea de lo que es una proposición. Ahora, las características de una proposición. Les decía hace unos instantes, tiene un valor veritativo, puede ser verdadero o falso. Se encuentran en función informativa, informan algo o describen algo, un hecho, por eso lo decía, ¿no? Tú te das cuenta cuando estás frente a una proposición cuando escribe un hecho. Tienen un sentido exacto y completo, ¿no? Tienen un sentido exacto y completo. Por eso es que precisamente se hacen alusión a lo que viene a ser reflejar algo de la realidad, reflejar un hecho de la realidad, y bajo esa circunstancia estamos mediante lo que se denomina como un llamado hecho, ¿no? Un llamado hecho. Otra cosa también importante de esto, las características siempre es que se refieren al mundo, ¿no? A los hechos del mundo, de manera objetiva, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Los gatos se alimentan de zanahoria, es una proposición. Profe, pero eso no es real. Ah, entonces es una proposición falsa, ¿no? Ya sabes que tiene la característica de la proposición de ser verdadera o falsa. El conejo es de color plomo, ¿no? Es una proposición falsa, ¿no? Ese conejo está despierto, verdadero, ¿no? Aquí está despierto, bien despierto ahí. Mi conejo es pequeño o mi conejo es grande, también es verdadero. Ahora, si digo mi conejo es bonito o mi conejo es feo, eso es un juicio de valor y ya no entra como una proposición, porque es una estimación, ¿no? Es una estimación entre tu agrado y rechazo, en este caso sobre ese animalito. Ahora, ¿qué cosa no es una proposición? No son proposiciones los siguientes: las oraciones o enunciados que manifiesten duda. Por ejemplo, quizás me vaya bien. Quizás, tal vez me vaya bien. ¿No? Quizás vayamos al mundial. Aunque parece que sí, ¿no? Porque estamos quintos en la tabla. O quizás no haya pandemia el próximo año. Quizás, ¿no? Dubitativa. Desiderativa, expresa un deseo. Quisiera no volver a verte, ¿no? Quisiera volver a ver a Perú en el mundial, ¿no? Quisiera que el próximo año ya no haya pandemia. Entonces son expresiones desiderativas, ¿no? Expresan un deseo. Interrogativas, formulan preguntas. ¿Me estás escuchando? ¿No? ¿Me comprendes? ¿Es de esa forma o de este otro modo? Son preguntas interrogativas y por lo tanto son oraciones o simplemente enunciados si no llegan a ser proposiciones. Las imperativas enuncian mandatos. Cierra el juego. No salgan de su casa. Vete a tu cuarto, ¿no? Son oraciones enunciados que no llegan o alcanzan a ser proposiciones tampoco. Exclamativas revelan estados de ánimo, joven. Como por ejemplo, ¿no? Vive el Perú, ¿no? O esa alusión que estoy seguro que muy pronto la vas a dar, ¿no? En tu caso, ¿no? Y crece, ¿no? Es una cuestión que revela un ánimo ahí, ¿no? Pero igual no alcanza a ser proposición, ¿no? Juicios de valor, te decía hace unos instantes, ¿no? Profieren expresiones subjetivas. Esa persona es desagradable o desagradable, ¿no? Ya sabes que el valor, ¿te acuerdas de axiología? Esa semana de axiología, el valor es una aceptación o rechazo sobre un objeto, persona, hecho, idea, ¿no? Aquella persona es agradable o desagradable, es un juicio de valor, ¿no? El cuadro es bonito, el cuadro es feo, es un juicio de valor, ¿no? Un hecho, el concierto está entretenido, el concierto está aburrido, es un juicio de valor, ¿no? O en el caso de lo que es una idea, ¿no? ¿Qué idea para brillante? Qué pésima idea, ¿no? Entonces, esos precisamente son lo que se denominan como juicios de valor, ¿no? Después, ¿no? En las funciones proposicionales contienen variables sin identificar funciones proposicionales. La luna Y tiene Z de nota. Ya, Z, ¿qué nota representa? Y, ¿quién alumna? ¿Qué alumna? ¿No? ¿Qué alumna? ¿No? Entonces, cuando ves una variable o un signo sin interpretar, automáticamente asume que es una función proposicional. X es alcalde de Piura, ya, pero ¿quién es X? Y Q juega bien al fútbol, ya, pero ¿quién es Q? ¿No? Entonces, no es posible, ¿no? Se cataloga por ello como una función
en este caso, una función proposicional. ¿Sí? Entonces, función proposicional contiene variables sin identificar. Como los ejemplos mencionan, ¿no? Y no alcanzan entonces para hacer proposiciones. También, aquí en este caso, miren ustedes, cuando estamos haciendo alusión a lo que es las pseudoproposiciones, ¿no? Pseudoproposiciones. Presentan cuestiones sin sentido, ¿no? El cielo está triste, la puerta suspira, ¿no? Y así cosas de ese tipo, ¿no? El celular llora, ¿no? O cosas de ese tipo son pseudoproposiciones, presentan expresiones sin sentido. Expresiones metafísicas hablan sobre lo incorroborable, ¿no? El ser es la esencia de todo, ¿no? Las esencias son eternas e inmutables en las cosas. Dios es omnipresente, omnisapiente, el alma es inmortal. Todo eso es incorroborable, porque hace alusión a cosas que van más allá de lo físico, por lo tanto están catalogadas como llamadas expresiones metafísicas, en ese caso. Después tenemos las descripciones definidas, son reemplazables por un nombre, ¿no? Son reemplazables por un nombre. El himno nacional de ese país sudamericano, ¿no? País sudamericano puede ser reemplazable, ¿no? O cuando decimos el Manco de Lepanto era español, ¿no? Haces alusión a Cervantes Saavedra con el Manco de Lepanto, ¿no? O cuando hacemos alusión, por ejemplo, a Miguel Grau, pero no lo dices con ese nombre, dices el Caballero de los Mares es peruano, ¿no? Entonces esto puede reemplazar el Caballero de los Mares por Miguel Grau. Entonces es un nombre reemplazable. ¿Qué cosa? El Caballero de los Mares. Por lo tanto, es una descripción definida. Y es una simple oración, enunciado que no alcanza a llegar a ser proposición por ende. Las paradojas, ¿no? Presentan verdad y falsedad a la vez, ¿no? Presentan verdad y falsedad a la vez, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, yo siempre miento, ¿no? Yo siempre miento. Tú siempre mientes, sí. Yo siempre miento. Pero si tú dices yo siempre miento, entonces siempre mientes. Entonces lo que tú estás diciendo ahorita, yo siempre miento, no es cierto. Análogamente hablando, es como decir todos los limeños son mentirosos, pero quien lo dice es limeño. Entonces también es mentiroso. Pero él ha dicho todos los limeños son mentirosos, por lo tanto eso es mentira, ¿no? Entonces eso es lo que tiene una paradoja, ¿no? Presenta una verdad y falsedad a la vez. Presenta una afirmación, pero con esa afirmación se contradice a la vez. Es algo circular, ¿no? Un círculo vicioso, algo así. Eso es una paradoja, ¿no? Expresiones ambiguas, ¿no? Expresiones ambiguas en este caso, por ejemplo, cuando decimos lo siguiente, ¿no? Exponen doble sentido. El burro de Abelardo estuvo aquí, ¿no? O el perro de mi hermano llega siempre al amanecer, ¿no? Entonces esto son precisamente llamadas expresiones ambiguas, ¿no? Exponen doble sentido. Por otro lado, tenemos lo que vienen a ser los filosofemas, ¿no? Sintetizan el pensamiento de un autor. Es la frase cliché de los filósofos, por ejemplo, ¿no? Dios ha muerto, Nietzsche, ¿no? Solo sé que nada sé, ¿no? Solo sé que nada sé, ¿no? Esto de el señor, en este caso Sócrates, o cuando decimos, por ejemplo, pienso luego existo, de Descartes, ¿no? Entonces son frases muy recurrentes de los filósofos, ¿no? Sus frases clichés, ¿no? Que todo el mundo las maneja o conoce, ¿no? Cuando lleva un curso de filosofía. Entonces, eso es lo que se denomina aquí, ¿no? Sintetiza el pensamiento de un autor, los filosofemas, o simplemente frase clichés de los filósofos. Y los refranes tampoco alcanzan para hacer proposiciones, simplemente quedan como oraciones o enunciados. Por ejemplo, ¿no? Muestran consejos de modo, sí, muestran eso, ¿no? Muestran consejos de modo sentencioso, ¿no? A mal tiempo, buena cara, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que es una proposición, tiene un significado, refiere a la realidad, tiene la posibilidad de ser verdadera y falsa, ¿no? Es exacta y precisa, pero hay que tomar en cuenta que ciertas oraciones o enunciados no terminan siendo proposiciones, y aquí un par de listas, ¿no? En estas dos diapositivas que acabamos de presentar. Ahora, ¿qué clases de proposiciones existen, no? Existen dos tipos, ¿no? Las de corte predicativa y la de corte relacional, ¿no?
Las primeras, cuando hacemos alusión a proposición simple o atómica. Atómica. Llévense los dos nombres, por favor, porque te pueden preguntar, ¿qué cosa es una proposición de tipo atómica? Marque usted una proposición de corte atómica. Y tú te quedas ahí pensando, pero yo solamente vi proposición, clase de proposición de corte simple, ¿no? Entonces se te complicó la vida, ¿no? Entonces, proposición, en este caso, simple o atómica. Existen de dos tipos, ¿no? Predicativa y relacional. Predicativa contiene un sujeto y un predicado en su estructura. Diógenes fue un filósofo antiguo. Esa computadora Smart HP tienen un sujeto, verbo y predicado en su estructura. Pero relacional contiene dos o más sujetos relacionados con un predicado íntimamente. Por ejemplo, ¿no? Arturo y Estela corren juntos en la playa, ¿no? Arturo y Estela corren juntos en la playa. El kit del asunto es que no puedes soltar esos dos sujetos, porque si lo sueltas queda un vacío o aparece un sinsentido. Por ejemplo, tapas un sujeto, tapa Arturo y di a partir de Estela y todo pone en singular. Estela corre junto en la playa. Ya, pero Estela corre junta en la playa. Ya, pero ¿con qué o con quién? ¿No? O cuando dices Arthur corre junto en la playa. Ya, pero ¿con qué o con quién? ¿No? Le falta información, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que estos dos sujetos, con esa I, con esa conjunción, están íntimamente conectados ¿con qué? Con su verbo y con su predicado respectivo, ¿no? Así, por ejemplo, cuando decimos Arturo y Estela viven en Santa Anita. Arturo vive en Santa Anita, Estela vive en Santa Anita, suena perfecto. Entonces la expresión Arturo y Estela viven en Santa Anita no puede ser relacional. En este caso sí, en el ejemplo, ¿por qué? Porque están íntimamente ligados, ¿no? Arturo corre junto en la playa, Estela corre junto en la playa, te das cuenta que le falta información. Es el kit del asunto para señalar cuando estamos frente a una proposición simple atómica en el rubro relacional. Abajo, ¿no? Cuando dices América del Sur y América del Norte pertenecen a América, ¿no? En este caso, ¿será de corte relacional? Dices América del Sur pertenece a América, suena perfecto. América del Norte pertenece a América, suena perfecto. ¿Cuándo no sería, profe, en este caso? En este caso, ¿cuándo en realidad sería relacional? Cuando decimos lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Cuando dices América del Sur es limítrofe, América del Sur y América Central son limítrofes, ¿no? Pasas todo, tapas uno de los sujetos y dices América del Sur es limítrofe. Ya, pero ¿con qué o con quién? América Central es limítrofe, ya, pero ¿con qué o con quién? No es posible, ¿no? Entonces, ahí sí estamos ante una relacional, ¿no? Cuando tú tapas uno de los sujetos, no olvides ese tic, ¿no? Tapa uno de los sujetos y el otro, el que te sobre, léelo junto con el verbo y el predicado. Si te falta información, estás frente a una relacional. Y si suena perfecto, ya no estás frente a una relacional, ¿no? Como en este caso, ¿no? Arthur corre junto a la playa. ¿Con qué o con quién? Entonces sí es relacional. Pero si dices América del Sur pertenece a América, no le falta información. Entonces no está frente a una relacional en ese caso, ¿no? En ese caso. Bien, entonces eso es precisamente la distinción entre una proposición simple atómica en el rubro de predicativa y en el rubro de relacional. Luego de esto, ¿no? Tenemos también la denominada proposición compuesta, ¿no? Tenemos la denominada proposición compuesta, ¿no? O compleja en este caso, ¿no? No olviden compleja o molecular, ¿no? Molecular es el otro nombre, ¿no? Molecular es el nombre famoso. Molecular. Eso es, molecular. Siempre grabándose los dos nombres, por favor. Molecular. Está formado por proposiciones simples. Estas se encuentran unidas por uno o más conectores gramaticales y de tal modo que expresa más de una información. Sin embargo, puede brindar una sola información si solo si la proposición es negativa. Ejemplo de esto, ¿no? Bueno, más que ejemplo se clasifican en 5 tipos. Proposición conjuntiva. Sus proposiciones están unidas por el conector y o sus equivalentes pero, aunque, sin embargo, ¿no? Ejemplo de aquí, ¿no?
Luis y Andrea son estudiantes del CFE1. Profe, pero tiene una I, se parece al anterior, pero no es relacional. Jamás vas a encontrar una proposición conjuntiva que a la vez sea relacional. ¿No? No lo vas a encontrar. Por ejemplo, si retrocedemos un poco, mira acá, ¿no? De acá, América del Sur y América del Norte pertenecen a América, no era de corte relacional. Y si no es de corte relacional, por la I va a pertenecer a ser conjuntivo. Conjuntivo. ¿No? ¿Por qué? Porque ya te dije, ¿no? Tapa un sujeto y lee el otro, ¿no? América del Sur pertenece a América. O América del Norte pertenece a América, suena perfecto, ¿no? No le falta nada, entonces no puede ser de corte relacional, pero tiene la I, entonces es conjunción. ¿No? En ese caso es conjunción, por eso tiene una X acá, porque no pertenece a relacional. Igualmente aquí, ¿no? Luis y Andrea son estudiantes de CPRUNI. Luis y Andrea son estudiantes de CPRUNI. Luis es estudiante de CPRUNI, Andrea es estudiante de CPRUNI. Entonces no es relacional. Entonces, ¿qué será? Conjuntiva. Ahora, si yo digo Luis y Andrea son primos, digo lo siguiente, Luis es primo, Andrea es prima. Ya, pero ¿con quién o con quién? Ahí sí estamos hablando de Luis y Andrea son primos, es una relacional en ese caso. ¿No? No olvidar ese tic, ¿no? Cada uno de los sujetos, ¿no? Tapa uno y quédate con el otro y léelo con el verbo y el predicado. ¿No? Y ahí te das cuenta, ¿no? Si le falta información es relacional, si no le falta nada, entonces es una proposición compuesta molecular en el rubro de conjuntiva en ese caso. Proposición disyuntiva, ¿no? Sus proposiciones simples están unidas por el conector disyuntivo o sus equivalentes tales como u, hora y demás. Inclusiva, ¿no? Existe el rubro de inclusiva y existe el rubro de exclusiva. Inclusiva admite que las dos alternativas se den conjuntamente, ¿sí? Admite eso, que las dos alternativas se den conjuntamente, ¿no? ¿Estudia o canta? Puede ser las dos cosas, ¿no? Anita canta o baila, puede hacer también las dos cosas, ¿no? Hay cantantes que bailan y también que cantan, ¿no? Son las dos cosas ahí, ¿no? O cuando decimos aquí exclusivo, ¿no? Admite solo una de las alternativas, ¿no? Pedro Castillo nació en Lima o en Iquitos, ¿no? Es exclusiva, ¿por qué? Porque admite solamente una posición. No puede ser que los dos lugares hayan nacido, ¿cierto? Ese es precisamente el kit del asunto, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Almorzaste y te dijeron, hay postre, ¿no? Hay mazamorra y arroz con leche. Mamá, ¿puede ser los dos? ¿No? Normal, ¿no? Pero ahí estás hablando de una inclusiva, ¿no? Hay mazamorra o arroz con leche. Los dos, pues, que sí, es inclusivo. Pero si te dijese, ¿no? Papá viene y te dice, ¿sabes qué? Hay una posibilidad de ir al teatro o al cine este domingo 5 de la tarde. Tú dirás, teatro cine, este domingo 5 de la tarde, tú dirás. ¿No? Entonces, ahí no puedes decir los dos, no, pues no. Puedes estar el domingo a las 5 de la tarde en un lugar o en otro, nunca los dos. Entonces, es una disyunción exclusiva. ¿Sí? Exclusiva. Proposición condicional, enunciado formado por un antecedente y un consecuente cuyo conector es sí entonces. O equivalentes, ¿no? Si es que. Por ejemplo, existen de corte directos e indirectos. Directos, si la biología estudia los seres vivos, entonces es una ciencia fáctica, ¿no? La alusión es aquí, sí, entonces, ¿no? Es una ciencia fáctica, es decir, una ciencia empírica, una ciencia de hechos, ¿no? Fáctica hace alusión a latín, que hace alusión a hechos. Y por otro lado, ¿no? Indirecta, ¿no? Es un animal vertebrado puesto que es un león, ¿no? Es un animal vertebrado puesto que, ¿no? Debido a qué, ¿no? Producto de. Ahí precisamente damos cuenta de ese condicional indirecto, ¿no? En ese caso. Entonces, tanto las disyuntivas se dividen en dos, inclusivas, exclusivas, y las condicionales también en dos, directo e indirecto. La bicondicional, enunciado cuyas proposiciones simples están unidas por el conector. Sí, solo sí, o sus equivalentes, cuando y solo cuando, o entre otros. Ejemplo, ¿no? Es un cuadrado, sí, solo sí es una figura con 4 ángulos, ¿no? Con 4 ángulos. Las proposiciones negativas, enunciado aseverativo en cuya estructura aparece.
cualificando la proposición, el adverbio no, o las expresiones equivalentes nunca o tampoco, ¿no? Eso es, ¿no? Como por ejemplo, la casa no es nueva, ¿no? Siempre cuando aparezca cualquiera de estos sus equivalentes, automáticamente estás frente a una negativa, en ese caso. Luego de haber visto esta clasificación de las proposiciones compuestas o moleculares, pasamos a lo que viene a ser la distinción entre el lenguaje formal y el lenguaje natural. El lenguaje formal, ubicado con las denominadas proposiciones P, Q, R y demás, y con sus conectores lógicos o operadores lógicos, condicional, conjunción, disyunción y demás, ¿sí? Y precisamente el lenguaje formal hace alusión a un lenguaje natural, ¿no? Puede ser llevado, ¿no? Puede ser interpretado en un lenguaje natural. Como también algunos lo conocen antes del colegio, profe, pero yo también sé que el lenguaje natural lo puedo llevar a un lenguaje formal, claro, también. Pero en este caso está en esa dirección, ¿no? El lenguaje formal, producto de ello tengo una alusión, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Si practicas con los ejercicios del aula virtual, entonces aprenderás más. Por tanto, aprendiste más, ¿no? Aquí está, ¿no? Si practicas con los ejercicios del aula virtual, entonces aprenderás, ¿sí? Entonces, con los ejercicios del aula virtual, entonces aprenderás más, ¿no? Aprendiste más, ¿no? Por lo tanto, es decir, practicaste, por lo tanto aprendiste más, ¿no? Practicaste, entonces aprendiste más. Eso es lo que está faltando aquí, ¿no? Si practicas con los ejercicios del aula virtual, entonces aprenderás más. Y es el caso que he practicado, entonces aprendiste más, ¿no? Y es el caso, aquí tendría que decir, aquí hay una línea que debe decir, y es el caso, ¿no? Y es el caso, ¿no? Que he practicado, por tanto he aprendido más, ¿no? Eso es lo que se tiene aquí. Luego, la distinción de lo que viene a ser el lenguaje lógico. Cuando estamos hablando de un lenguaje, en ese caso lógico, bueno, estamos hablando de un lenguaje lógico de acuerdo a la posición esta de la ciencia formal lógica, cuando se muestra una estructura o forma de lenguaje, ¿no? Natural. El lenguaje lógico es un lenguaje formal y muestra una estructura o forma de lenguaje natural. Y el lenguaje lógico consta de tres cosas, ¿no? Las variables, P, Q, R, S, los operadores lógicos, ¿no? Operadores lógicos, ¿como cuál será? O constantes lógicas, condicional, conjunción, disyunción, bicondicional, esos son operadores lógicos. Y también tienen signos de agrupación, ¿no? Signos de agrupación, ¿no? Es lo que también termina teniendo. Signos de agrupación, ¿no? Entonces, a partir de ahí estamos hablando frente, en este caso, a lo que viene a ser las denominadas tres elementos del lenguaje lógico, ¿no? Los tres elementos del lenguaje lógico. Ahora bien, hecha esa distinción aquí, de ver los tres elementos del lenguaje lógico, damos cuenta a continuación de lo siguiente, ¿no? Representación de las proposiciones en un lenguaje lógico. Y que se circunscribe a lo siguiente, ¿no? Se circunscribe a lo siguiente aquí, ¿no? Cuando tenemos una proposición, puede ser simple o atómica. Y ya sabes que a su vez se divide en predicativa y relacional. Su lenguaje lógico de expresión es P. Profe, pero en relacional era Efraín y Luisa son primos. ¿Y por qué solamente hay una? Porque es relacional, o sea, los dos sujetos están fuertemente enlazados, por lo tanto componen una sola estructura. Es decir, la alusión a que estas dos personas son primos. Y eso se representa con P, ¿no? Eso es. Ahora, si fuera conjuntiva, como por ejemplo Efraín y Luisa viven en Santa Anita, ¿no? Es decir,
Efraín vive en Santa Anita, Luisa vive en Santa Anita. ¿No? Ahí sí estamos hablando bajo una conjunción, ¿no? Y en ese caso estamos frente a una proposición compuesta o molecular, ¿no? En ese caso. También existen las de disyuntiva inclusiva, ¿no? Que tiene esta alusión, como ven aquí. Después la exclusiva, que tiene esta alusión, como ven aquí. La bicondicional, que tiene esta alusión que ven aquí. La condicional, doble flecha a cada lado, y la negativa con esta simbología que ustedes ven aquí. Entonces, eso es la representación de las proposiciones en un lenguaje lógico. No olvidar, predicativo relacionar siempre con una sola variable. Si es relacional, ahí los dos sujetos están fuertemente ligados, ¿no? Si te das cuenta que puedes soltar los dos sujetos, entonces es una conjuntiva y se representa de esta forma la expresión. Bien, luego de esto tenemos las tablas de verdad, ¿no? Una de las cosas importantísimas, ¿no?, que se generó en la lógica. El inventor fue Ludwig Wittgenstein, un filósofo que vimos en la semana 10, si no me equivoco. Era matemático, ingeniero aeronáutico, no era filósofo de profesión, pero su amigo Bertrand Russell, que a él se le debe la distinción de las proposiciones, ¿eh? Las proposiciones simples o atómicas, que ya saben ustedes son predicativas o relacionales, o las proposiciones compuestas o moleculares, que ahí tenemos las llamadas conjuntivas, disyuntivas, condicionales, bicondicionales, negativas. Esa distinción la hizo Bertrand Russell, muy amigo de Ludwig Wittgenstein. Le hace precisamente a la introducción de su texto TLP, Tratado Lógico Filosófico. Y en ese texto, Wittgenstein esboza lo que son las tablas de verdad, ¿no? De ahí vienen las tablas de verdad. ¿Qué cosas son estas, no? Un artificio que muestra ordenadamente todas las combinaciones posibles de los valores de las variables de una proposición. Su definición dependerá de qué tipo de proposición molecular es. Según frente a qué tipo de proposición molecular es, ¿no? Va a depender la definición de la tabla de verdad. Va a depender el armazón de la tabla de verdad. Por ejemplo, si estoy frente a una proposición molecular que combina disyunción y conjunción, por lo tanto mi tabla de verdad va a tener esta alusión, pues, ¿no? Por lo tanto, mi tabla de verdad va a tener esto, ¿no? Es decir, la proposición molecular hace posible lo que se denomina la fórmula compuesta, o lo que se denomina también la matriz en una tabla de verdad. Y las combinaciones son lo siguiente, ¿no? Y el número de combinaciones se establecerá aplicando la fórmula 2 por n, donde n es el número de variables proposicionales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 2, PQ, y es por 2 por 2, en este caso es 4, donde P, siguiendo el orden del abecedario, P tendrá las dos primeras como verdaderas, las dos siguientes como falsas. Y Q tendrá de manera intercalada, verdad, falso, ¿no? Eso es precisamente su origen primigenio, lo que viene a ser el armazón de una tabla de verdad, que existen de 6 modos, ¿no? Tipos de tablas de verdad. Cuando es conjunción, será conjunción cuando, o mejor dicho, en una conjunción será verdadera cuando P y Q sea verdad. El resto de veces, cuando P sea verdad, Q sea falsa; cuando P sea falso, Q sea verdad; o cuando ambos sean falsos, serán falsos. En una disyunción fuerte, ¿no? ¿Cuándo será verdad? Cuando P, el del lado izquierdo, sea verdadero; cuando Q, el del lado derecho, sea falso. O cuando P sea falso, o cuando Q del lado derecho sea verdadero, entonces estamos frente a una verdad. Las otras combinaciones hacen automáticamente que sea falso. Cuando ambos son verdad o cuando ambos son falso, automáticamente es falso. Eso es una disyunción fuerte. Bicondicional, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos lo siguiente, ¿no? Cuando estamos frente a las cuestiones de... Cuando los dos son verdad, automáticamente decimos que es verdad. Cuando los dos son falsos, automáticamente decimos que es verdad. Bicondicional, contrario a disyunción fuerte, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no? Dos iguales falso, dice disyunción fuerte. Dos diferentes, verdadero. En bicondicional es distinto. Dos iguales verdad, dos iguales verdad, dos diferentes más bien será falso, ¿no? Lo dice el bicondicional.
Por otro lado, la disyunción es débil, ¿no? La disyunción débil. Cuando hacemos alusión a lo siguiente, ¿no? Verdad, 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 falso, verdad, falso, verdad, verdad. Y solamente va a ser falso cuando ambos P y Q sean falsos, dice la disyunción débil, ¿no? Solamente va a ser falso cuando ambos sean falsos, ¿no? La condicional, ¿no? Esto solamente va a ser falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, allí únicamente será falso. El resto de combinaciones, cuando P y Q sean verdad, o cuando P sea falso y Q sea verdad, o cuando P sea falso y Q también sea falso, serán verdades, ¿no? Solamente hay una posibilidad que cuando el antecedente sea verdadero, consecuente falso, allí se hablará como algo que está frente a un hecho falso. Y la negación, ¿no? Esto, si tengo P, entonces es verdad, si la niego es falso, y si tengo que P es falso y la niego, entonces será verdadero. Esos son los tipos de tablas de verdad en ese caso, ¿no? En ese contexto. Ahora, los tipos de fórmula moleculares por su matriz principal. Damos cuenta de lo siguiente, ¿no? En pocas palabras, hay tres resultados posibles en las tablas de verdad. Uno que sea tautología, uno que sea contingencia o consistencia. Vamos a ponerla acá. Contingencia o consistencia, cualquiera de los dos, la solución. Lo mismo. Eso es. Eso es. Eso es. Y después lo otro es contradicción, ¿no? Y lo otro es contradicción. Con esto, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, ¿no? Tautología, fórmula cuya matriz principal presenta únicamente valores netamente de verdaderos, ¿no? Netamente pura verdad. Es verdadera solo en virtud de su forma lógica, ojo, ¿no? Es verdadera solamente en función de su forma lógica. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo esto, ¿no? P entonces Q, P entonces Q. Y es el caso de que P, de todo esto, entonces, de todo esto, entonces concluyo Q. Si yo desarrollo esto en una tabla de verdad, es una tautología, ¿sí? Es una tautología. Eso es, ¿no? Si desarrollo una tabla de verdad, usted realiza una tabla de verdad y esto es una tautología. Esta es una fórmula lógicamente verdadera, es el modus ponens. Jóvenes, yo no sé qué significa P, Q, no sé. Pero solo sé que si desarrollo entre tabla de verdad, sale verdadero, ¿no? Entonces, eso es lo que significa esto. Es verdad solo en virtud de su forma lógica, sin importar el valor de verdad de las proposiciones. Yo no sé qué vale PQ, PQ, yo no sé. Pero solamente sé que si desarrollo entre tabla de verdad, sale una tautología, ¿no? Ese es precisamente el quid del asunto aquí. Contingencia, fórmula cuya matriz principal presenta algunos valores verdaderos o algunos falsos. En la tabla de verdad, la matriz principal tiene por lo menos un valor verdadero y uno falso. Precisamente contingencia alude a la posibilidad de que algo suceda o no suceda. En una tabla de verdad, puede ser que un valor sea falso y el resto sea verdad, o un valor sea verdad y el resto sea falso, o combinación, ¿no? Verdad y falso, o verdad o falso verdad. Cualquiera de las combinaciones hace alusión a la consistencia o contingencia de determinado ejercicio que se resuelve mediante tabla de verdad. Contradicción. Fórmula cuya matriz principal presenta únicamente valores falsos. Es falsa solo en virtud de su forma lógica, ¿no? Es falso únicamente en virtud de su forma lógica, sin importar el valor de verdad. Es decir, tengo una estructura, desarrollo mente tal de verdad y digo, mira, todo es F, 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 falso. Ya. Es falso según su forma lógica, pero yo no sé qué representa P, Q y demás en ese ejercicio que he desarrollado. No sé, por eso dice lo siguiente, ¿no? Es falsa según la virtud de su forma lógica, sin importar el valor de verdad de las proposiciones, los cuales componen ese ejercicio que has desarrollado y te ha salido todo F, 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 F. Es decir, contradicción. Esa es precisamente la distinción a trazar aquí. Ahora, formalización de las inferencias, ¿no? Simbolizar o formalizar
es representar un lenguaje natural mediante el uso del lenguaje artificial. Es decir, él de llevar el lenguaje natural al lenguaje artificial, al lenguaje formal. De tal manera que abstraemos su contenido manteniendo solo su estructura. Esto exige determinación del sistema, una sintaxis, símbolos primitivos, reglas de formación y reglas de transformación. Eso es lo que tenemos. Los pasos a seguir para formalizar una proposición son los siguientes, ¿no? Son los siguientes. Y encontramos el orden, ¿no? Frente a un enunciado, identificar y explicitar sus proposiciones que detectes como simples. Ya sabes cuando estás frente a una proposición simple o atómica, ¿verdad? Y sus determinados conectores gramaticales. Por lo tanto, y en consecuencia, y todos esos conectores gramaticales que son comunes, ¿no? Reemplazar cada proposición simple por una variable proposicional, ¿no? Es decir, esto, si llueve, entonces la vereda se moja. Si llueve, sería P, entonces sería el condicional, la vereda se moja sería Q, ¿no? Entonces, eso es la opción de reemplazar cada proposición simple a una variable proposicional. Cada conector gramatical por su operador lógico correspondiente también, ¿no? Si hubiera una proposición negativa, únicamente la reemplazas con una variable proposicional, pones P y adelante le antepones esta alusión de negación, ¿no? Este símbolo que precisamente ves aquí, ¿no? Agrupar después las proposiciones con los signos de agrupación con el fin de establecer la jerarquía existente entre las proposiciones del enunciado, que eso sí es importantísimo, ¿no? Y ejemplo de eso, ejemplo de todo esto que estamos hablando, la tienes aquí, mira. Decimos, ¿no? Si los colegios prohíben el uso de zapatillas y gorros, entonces David no será admitido con sus zapatillas. Y los colegios, y es el caso que los colegios prohíben tanto el uso de zapatillas como el uso de gorros. Por lo tanto, David no será admitido con sus zapatillas. La proposición es simple, ¿no? Los colegios prohíben el uso de zapatillas, ¿no? Que precisamente ya es aquí, ¿no? Ya es aquí en principio, ¿no? Y después, ¿no? Los colegios prohíben el uso de gorros, ¿no? Los colegios prohíben el uso de zapatillas y prohíben el uso de gorros, ¿no? Esto, que es la misma que precisamente encuentras acá también, ¿no? Los colegios prohíben tanto el uso de zapatillas y también prohíben el uso de gorros. El uso de gorros. Después, David será admitido con sus zapatillas, ¿no? David será admitido con sus zapatillas, el signo de negación hay que guardármelo, o lo vas poniendo acá, ¿no? O lo vas poniendo acá. O David no será admitido con sus zapatillas, ¿no? Esa es la distinción. Es decir, toda esta frase proposicional la llevas ¿a dónde? A señalar como una proposición simple, la descompones. Luego de eso, haces la estructura formal, pues si dices, ¿no? Si P y Q, ¿no? P y Q. Esto de acá, P y Q. Entonces no R, ¿no? Entonces negación de R. Como por ejemplo, ¿no? Si los colegios prohíben el uso de zapatillas y gorros, ¿no? Si P y Q, entonces David no será admitido con sus zapatillas. Entonces no R, ¿no? No será admitido con sus zapatillas, entonces no R, ¿no? Y está entre punto y coma y una coma. Y es el caso, se lee, ¿no? Y es el caso que los colegios prohíben tanto el uso de zapatillas como el uso de gorros, ¿no? Tanto P como Q, ¿no? Tanto P como Q, ¿no? Por tanto, David no será admitido con sus zapatillas. Por tanto, negación de R, ¿no? No R. Y esa estructura formal la pasas a la simbolización. Pasas a simbolizar eso, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes, no? Mira lo siguiente, ¿no? P y Q, entonces no R, ¿no? P y Q, entonces no R, ¿no? No R. El punto y coma, o puede haber simplemente un punto, ¿no? Y si no hay ningún conector y aparece una I, entonces es una conjunción. Un tic siempre es bueno, ¿no? Esto, cuando veas un punto y coma, o cuando veas esto,
un punto y después de ello veas un conector gramatical, como en este caso está la I, está bien claro, está ahí, ya, en este caso manda la I, ¿no? O como después de aquí, mira, al final, Q, hay un punto y después dice por lo tanto, ¿qué es el que manda? El por lo tanto, ¿cierto? Profe, pero si estuviera el punto y no aparece ningún conector gramatical, de inmediato supongo que es una I, ¿no? De inmediato se traslada a una I, no olvides eso. Si no encuentro un conector gramatical, pero veo un punto y coma y veo un punto, automáticamente pienso en una conjunción, ¿sí? Entonces, eso es el tic del asunto. Decíamos, si P y Q entonces no R, y acá la tienes, P y Q entonces no R, y es el caso que eso es una conjunción, entonces estamos acá, tanto P como Q, ¿no? Tanto P y Q, tanto P como Q es igual como P y Q, ¿no? Por ejemplo, tanto los patos y las gallinas son aves. ¿Eso qué significa? Los patos y las gallinas son aves. Tanto los patos como las gallinas son aves. ¿Eso qué significa? Los patos y las gallinas son aves, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Tanto P como Q, ¿no? Por tanto, no R, ¿no? Por tanto, en consecuencia, negación de R. Y ahí está su respectiva simbolización, ¿no? De estructura formal la pasas a simbolizar en este caso, ¿no? Y bueno, esa es precisamente la alusión. Esto siempre se tiene lo siguiente, ¿no? Lo menor siempre es en paréntesis, lo mayor se pone en corchetes y lo mayor de todo ello se pone en llaves, ¿no? Va así la estructura, ¿no? Igual como en aritmética, en operaciones combinadas, si la memoria no me falla, también es así. Luego de esto, ¿no? El método abreviado. Es un método que sirve para determinar la validez de un esquema molecular. Consiste en lo siguiente, ¿no? Asumir como hipótesis que el conector adicional de mayor jerarquía es falso, ¿sí? Así el antecedente debe ser verdadero y el consecuente es falso. Mira acá. Ahí está. El condicional, ¿no? Asumes como falso y por lo tanto haces alusión que tu antecedente, y para que sea falso un condicional, ¿qué tiene que ser? Antecedente verdadero, consecuente falso. Si es falso, negación de P es falso, P ¿qué será? Verdad. Y ahí está, pues, ¿no? Y ahí está, verdad. Analizar los valores de verdad y las variables proposicionales, paso 2, del consecuente, y después de hallarlo se aplica en el antecedente. Si en el antecedente una misma variable proposicional muestra una contradicción, entonces la hipótesis no se comprueba. Digamos, ¿no? ¿Cuándo será en una conjunción verdad? En segunda tabla de verdad, cuando ambos sea verdad, y ahí está, se cumple. Es verdad, negación de Q, entonces Q, ¿qué será? Q será falso. Listo, ¿no? Y acá habíamos determinado qué cosa, que P es verdad, ¿no? Que P es verdad. Listo. Luego, seguimos haciendo lo siguiente, ¿no? En un condicional, ¿cuándo será verdad? Hay múltiples formas de obtener ello. Pero veamos solo una, ¿no? Porque solo con una automáticamente sale o arroja un resultado. Por ejemplo, en este caso, en un condicional, cuando es verdad, ambos tienen que ser verdad. Listo. Pero damos cuenta de lo siguiente. P es verdad. Y no se contradice con este P de acá porque es verdad. Pero sin embargo aquí sí se contradice porque estamos hablando de Q. Dice que es verdad. Pero aquí Q es falso. Entonces acá hay una contradicción. ¿Y eso qué hace alusión? Hace alusión a lo siguiente. ¿Qué cosa? No es cierto lo que dijo en un inicio. ¿De qué? De que esto, lo que se puso en un inicio, de que esto es falso. Y si en un condicional no es falso, ¿cuáles son las otras tres posibilidades de resultado? ¿Recuerdas? Aquí. Si en un condicional no es falso, ¿cuáles son las otras tres posibilidades de resultados? Que sea verdad, que sea verdadero, ¿no? Que sea verdadero. Entonces, al hallar aquí en este caso una contradicción, hallaste la contradicción, entonces automáticamente esto no es falso y eso que supusiste en un inicio no es falso, entonces si no es falso será una tautología, es decir, será verdadero. ¿Listo? Y aquí están las claves respectivas. Tómenle foto, que ya entra su profesor de turno. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos la siguiente, el mismo día, a la misma hora y por este mismo lugar. Que estén bien.
Chao, profesor, gracias. Bien, de tener la grabación. Ahí está.